amigos del Avance, estamos aquí en el día de hoy a punto de tratar un tema muy interesante con una persona aún más interesante. Estamos con el señor Natanael, un experto en el área deportiva y periodística. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar por acá en esta importante plataforma. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. ¿Podría comentarnos un poco de cuál ha sido su experiencia en el área periodística y en el área deportiva? Bueno, comienzo a trabajar periodismo en el año 2001. Yo estudio comunicación social en la Universidad Dominicana OIM. Comienzo a trabajar periodismo en 2001 en el periódico Diario Libre. Ahí estuve 2 años, paso a Cadena de Noticias, CDN. Regreso a Diario Libre en el año 2004 y estoy hasta la fecha. O sea, he estado cubriendo básicamente el área de deportes, con mucho énfasis en béisbol, baloncesto, fútbol, voleibol, deportes olímpicos. O sea, estas son casi 5 lustros, concentrado principalmente en deportes, si bien también me ha tocado cubrir otras de mis grandes pasiones, como es la economía, la política. O sea que ha sido una trayectoria interesante. No, claro que sí, vemos que estamos con un maestro en el área. Que va. Entonces quisiéramos pasar al tema de mayor apuro en la actualidad, que es la lamentable muerte de un joven prospecto que se le fue indicado unos esteroides sin agotar el debido proceso, sin acabar el tema de salud necesario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sabemos que este tema no es nuevo. Mira, el joven Ismael Ureña Pérez, sus familiares, sus hermanos, aseguran que a él se le suministraba en la Jorge Cabrera Baseball Academy, que es un programa de béisbol que funciona en San Luis. A él se le suministraba un medicamento para, vaya, no es un medicamento, realmente es un estimulante, si se quiere, que se utiliza para caballos. Sí, es Boldedona. Es un producto que ha estado vinculado a deportistas de alto rendimiento, a ciclistas, pero también beisbolistas. Su familia asegura que él murió el 25 de julio a causa de los efectos del consumo de ese producto. Y hay una querella depositada en la Fiscalía de Santo Domingo Este porque la familia de él asegura que murió por esas causas y ellos entienden que esto es algo que hay que ponerle fin. No es el primero, lamentablemente, ojalá y sea el último. En el pasado han habido casos de jóvenes que han perdido parte de su cuerpo, otros han muerto, han quedado castrados de por vida. ¿Por qué? Porque hay academias, y digo hay, porque si el béisbol dominicano ha crecido tanto en las últimas 3 décadas, gran parte de la responsabilidad de eso la tienen los entrenadores. Los entrenadores son responsables de lo bueno y de parte de lo malo que le ha ocurrido al béisbol dominicano. ¿Qué ocurre? Ha ingresado mucho dinero en el reclutamiento de jugadores. Te pongo un ejemplo. En 2004, cuando yo hago el primer levantamiento, pido la primera información a Grandes Ligas, en ese entonces se invirtieron 12,4 millones en reclutar a 440 prospectos dominicanos. Bueno, el año más reciente, que es 2023, el año que hay registro, eso llegó a los 92 millones de dólares para firmar menos jugadores. Es decir, eso ha habido un aumento en los últimos 20 años estamos hablando, un aumento exponencial. Entonces, la llegada de ese dinero vino sobre el atractivo de que los jugadores estaban siendo preparados mejor. En el pasado se firmaban por poco dinero los jugadores, pero una vez el jugador fue preparado mejor, fue entregado más rápido a los equipos, mejor preparado, tuvo a mejores representantes, eso permitió que ellos ganen más dinero. Pero al haber tanto dinero en esa industria, al ser una industria que le cambia la vida a muchas familias cada año, también llegaron las malas prácticas. Las prácticas de el alterar la identidad de los jugadores, hacerlo lucir más joven. Esa práctica viene de más hacia atrás. Pero esa práctica en parte se frenó en 2010, sí, aunque ha regresado. El caso de los esteroides, el interés es hacer que el jugador presente un rendimiento por encima de su potencial real en el momento. El fin de ese entrenador es que ese niño firme un contrato, mientras más dinero, mucho mejor, porque él va a ganar más. Entonces allí
debido a que tenemos un sistema de muy pocas reglas, muy pocas vigilancias, se presta a que hayan ese tipo de trampas, es decir, a que inescrupulosos apliquen sustancia en el cuerpo de jóvenes sin tener el control adecuado, sin tener la recomendación médica, y eso genera este tipo de ocurrencias. Hay que decir que hay demasiado dinero y se convierte en una tentación muy grande en un mercado que no está vigilado por el Estado Dominicano como debería estarlo. La razón por la que se hace eso es para presentar un rendimiento anormal y causar una impresión anormal a los equipos de grandes ligas y firmar por más dinero. No, sí, es una situación bastante compleja. Sí. Recientemente, y como suele pasar por este escándalo que ha salido, el Ministerio de Deportes ha dado la información de que va a detener a estas academias independientes por 45 días como una forma de evaluar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, ellos van a dar un plazo de 45 días que va a comenzar el 1 de diciembre. Bueno, a partir del 1 de diciembre hay un plazo de 45 días para que todos los entrenadores se registren en una plataforma. ¿Qué objetivo tienen ellos de eso? Si se quiere es el paso inicial, porque el ministro de Deportes, que fue quien coordinó en parte esta reunión, tomó la iniciativa. ¿Qué buscan? Ellos buscan crear una plataforma, una base de datos, donde cada entrenador, como lo contempla la ley de béisbol, aprobada por el Senado, pero pendiente de aprobar en la Cámara de Diputados, y la misma ley del deporte, establece que el Ministerio de Deporte sea una especie de garante de que se cumplan una serie de requisitos, de que los jóvenes en esas academias puedan estudiar, sea una obligación estudiar, de que hayan controles ocasionales por parte del Ministerio de Salud Pública, de garantizar que allí no se violen los derechos de esos niños, derechos, la violencia, abuso, que no se viole un derecho de esos niños, que esos niños entrenen en un entorno más de niños que de hombres, como es lo que ocurre actualmente. Esos niños son concentrados y esos niños están trabajando muchas veces desde las 6 de la mañana, entrenándose hasta 10 horas durante una jornada entre prácticas y exhibiciones. Que sean más niños, que estudien más, porque realmente es una minoría que va a firmar, lo dicen las estadísticas. Entonces el Ministerio de Deporte ha topado, si se quiere, la sartén por el mango y está tratando de impedir algo que va a ser un poco difícil, y es que hayan, por ejemplo, el Ministerio de Deporte está prohibiendo que hayan, o quiere prohibir, porque una cosa es tú querer prohibir y otra cosa es que pueda, que hayan preacuerdos antes de que el niño tenga 16 años. Eso va a ser poco probable, a menos que se introduzca un draft internacional. ¿Por qué? Porque ¿quién me garantiza de que yo no voy a hacer ese acuerdo? ¿Quién me garantiza de que yo no me voy a poner de acuerdo con un equipo a escondida? Porque al final del día el equipo dice, mira, yo no tengo ningún contrato con esa persona físico, es decir, que hasta que ese niño no tiene 16 años, yo no lo firmo. Es un poco difícil de que se vaya a cumplir, pero sí es un paso adelante para registrar a los entrenadores. ¿Por qué? Porque si un niño, un padre, va y denuncia que su niño se le inyectó una sustancia sin su consentimiento, bueno, entonces ya tú vas a tener ese entrenador registrado, tú podrás sancionarlo, podrás someterlo a la justicia, y tú, de cierto modo, organiza más una industria que se ha dejado crecer sin regulación. La iniciativa es buena, pero sobre la marcha tendrá que hacer una serie de ajustes para que realmente pueda funcionar. Okay. No, sabemos que esperamos sobre todo que el Ministerio de Deportes pueda, aunque sea, incentivar a que estos temas sean más controlados y se evitan pérdidas fatales como la ocurrida. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. En la República Dominicana se puede considerar una mina de oro lo que es el talento joven del béisbol, los prospectos. Como bien mencionaba usted, ha trabajado este tema antes con datos. En base a estadística o en base a temas económicos, ¿qué tanto de esto es realidad? ¿Cuánto dinero en promedio se maneja en la preparación de los prospectos? Mira, preparar un prospecto, prepararlo, es un trabajo costoso. Es un trabajo que actualmente está tomando 5 años. Porque el prospecto, mira, hasta 2012 los equipos tenían mercado abierto para firmar. Es decir, podían ofrecer la cantidad que ellos quisieran, no había control. Pero Grandes Ligas introdujo unos límites,
buscando el equilibrio, buscando que, por ejemplo, los Yankees no se lleven siempre al mejor talento que haya, sino que Kansas City, que es un mercado más pequeño, también tenga acceso. Grandes Ligas estableció unos controles. Y internacional, República Dominicana representa poco más de la mitad de ese mercado internacional. El grueso del dinero viene para acá, más de la mitad del dinero viene hacia acá. Perdón, ¿Sí? podríamos hacer un hincapié ¿Sí? que se sabe, se conoce, pero es siempre sorprendente que una pequeña isla en cantidad de talento, en Sí. el mercado de talento joven, compita con grandes países, con el mismo Estados Unidos en algunas ocasiones, desbordando Sí. el mercado de joven talento, que vemos entonces que es abusado en algunas instancias. Mira, el talento en el deporte, como en la música, como en las artes, en todo, el talento es una condición especial, eso es como una mina, si se quiere. O sea, nosotros tenemos una capacidad especial que se suele subestimar. Mira, Venezuela tiene una población que, vaya, si tú le quitas los 8 millones que han salido allá, tú le dejarías en 22 millones de personas. Aún así sería el doble que nosotros. Tiene una plataforma de pequeñas ligas mejor que la de nosotros. Se juega béisbol proporcionalmente tanto como aquí. O sea, tiene más del doble de jugadores jugando, organizado. Tiene un sistema educativo que todavía nos lleva, con todo y los problemas que ha habido, sí nos lleva y tú lo puedes, o sea, Venezuela lo tiene todo en teoría, en la práctica, para superar a la República Dominicana. Sin embargo, eso no se produce. ¿Por qué? Porque acá nosotros somos un caso especial, un caso, pero muy especial. O sea, la capacidad que tiene el dominicano de formar, de sacar peloteros, de sacar jugadores con talento, es algo digno de estudio. Por ejemplo, este año en Grandes Ligas, en 2024 me refiero, solo 4 estados tuvieron más jugadores que nosotros. Estoy hablando de California, un estado con alrededor de 30 millones de personas. Hablo de Florida, hablo de Texas y Nueva York. Solamente esos 4 estados. Todos doblan a la República Dominicana en población, en territorio ni se diga. O sea, hay un talento muy especial. La República Dominicana tuvo 154 jugadores que pasaron por las Grandes Ligas este año. O sea, hay una condición, pero que eso no ha parado. Desde 1978, cuando la Dominicana se convirtió en el principal exportador de talento, por sí la principal minoría en las Grandes Ligas, son el 11% de los peloteros. O sea, hay una condición muy especial genética con la que nace el dominicano para jugar béisbol. Entonces, mira qué pasa. El impacto económico más reciente que establece Grandes Ligas es que los dominicanos, el impacto de Grandes Ligas en República Dominicana ya supera los 400 millones de dólares. Pero el ingreso que tuvieron esos 154 jugadores que pasaron por las Grandes Ligas fue de 520 millones de dólares antes de impuestos. Eso no te incluye el bono que recibieron por la postemporada, ni tampoco el bonus de los 50 millones que se reparten a aquellos jugadores que no han cumplido 3 años de servicio. Cuando tú le sumas eso puede llegar a los 525 millones de dólares. Lo que compete al proceso de firmas acá en la República Dominicana, para este año 2024, hay alrededor de 190 millones de dólares disponibles, de los cuales alrededor de 100 llegarán a la República Dominicana. Eso crea una industria dinámica, importantísima. Esos 100 millones es más que lo que maneja el Ministerio de Deportes. Estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Eso produce que ese entrenador que tú me preguntaste, cuando recluta a ese niño a los 12 años, ese entrenador, a muchos de esos niños, al talento premium, hay que comprarlo. Ya tú no lo consigues de que lo llevaste. No, tú lo compras a sus familiares. Hay que pagarle dinero a la familia. Hay que pagarle dinero al dueño de la liga. Ya ahí tú vas empezando a encarecer. Cuando te voy a pagarle dinero, eso puede ir de $5,000, un talento mediano, ha llegado hasta los $100,000. Hay padres que han recibido $100,000 por un niño que va a firmar dentro de 5 años, dentro de 4 años. Ya tú le diste $100,000. Eso le cambia la vida a una persona. Tú estás hablando de 6 millones de pesos. Entonces, cuando tú pagas ese dinero, el entrenador ahí es que empieza a trabajar ese muchacho, a trabajarlo con un sistema de alimentación importante,
Y te puse el ejemplo de por qué a los 10, 11 años. Porque a esa edad ya los equipos de las grandes ligas comienzan a evaluarlo, comienzan a ver. Hay estadísticas que ellos te dicen, que yo te puedo mostrar, que a esa edad ya al jugador se puede identificar el talento que tiene. Caray. Ellos entonces empiezan a trabajar a los 12 años y comienzan las conversaciones 12, 13 años, 14 años. Ya a los 14 años, gran parte del talento está, a lo que ellos dicen, amarrado, cerrado ese contrato. Firman a los 16 años, casi a los 17, que vienen a cobrarse dinero. Es decir, que ese entrenador lo tuvo entre los 11 y los 17 años. Puede ser hasta 6 años con un niño, invirtiendo en alimentación, en utilería, en viaje, que hay que llevarlo a Estados Unidos muchas veces, viajar aquí, exhibirlo a los equipos. O sea, conlleva una inversión importante. Operar un programa de béisbol, coinciden los entrenadores cuando tú le preguntas, mira, manejar un programa de béisbol con 10, 15 muchachos, te cuesta entre 12,000 y 15,000 dólares mensuales. Eso tiene que destinar un entrenador. Es decir, que un año te sale por 120, 130,000 dólares. Te pongo un ejemplo. Un programa, de esos programas famosos, reconocidos, necesariamente tiene que firmar por lo menos, un jugador de 300,000 dólares, por lo menos uno, al año, para poder cerrar en even. No es para ganar, no. Por lo menos tiene que tener uno. O sea, si tú no firmaste un pelotero de 500,000 dólares, de 400,000, de 600,000 hacia arriba, ese programa no gana dinero ese año. Generalmente el niño recibe, la familia, el niño, es la mitad del dinero por eso, porque se agregaron una serie de gastos que antes no existían. Cuando digo antes, digo hace 10 años. Hace 10 años no había que pagarle dinero al papá. Eso comenzó con Wander Franco. Con ahí que comienza, hasta cierto modo, ese es, no es que comienza, pero es el primero como que rompe la barrera. Hubo que darle 30,000 dólares a la familia para cederlo con 12 años. Y mire la trágica, ¿cómo acabó? Claro, Caray, claro, porque tú te estás llevando a un niño de 12 años, un niño que no se ha formado todavía, un niño que ya empieza, es como cuando una persona ingresa a una institución militar. O sea, tú te sometes a un régimen de entrenamientos en el que hay poco tiempo para los estudios, hay poco tiempo para ser niño, para jugar, para compartir con la familia. Entonces no se queman esas etapas y esa es la parte negativa del sistema, que te manda muchos niños, porque lo cierto es que la mayoría no firman. Así es. No, es tan cierto lo que usted menciona, que es una industria, que aquí no solo vienen buscar talentos de Estados Unidos, vienen de México, vienen de Japón, vienen de todas partes del mundo, y uno entonces piensa, como bien ya dialogamos, que esta industria, por llamarla así, se pensaría entonces que hasta supera otras industrias de producción nacional en cuanto a ganancias. Sí. ¿Sería correcto? Claro que sí, porque por ejemplo, a ver, si tú dices la República Dominicana, te pongo un capítulo, las exportaciones de mango y de aguacate no llegan o sea, se quedan por debajo de los 60 millones de dólares. O sea, las exportaciones, pongámoslo bien en contexto, porque el impacto de la industria del mango, del aguacate, es mucho mayor. La cadena la producción local, el turismo, el mercado probablemente local, ahí es mayor. Pero cuando tú lo mides por exportaciones, si tú mides el ingreso que tiene el béisbol te compite ya con el turismo, con el tabaco, con el oro, por ejemplo. Con los pilares de la economía dominicana. Sí, con esos pilares es que compite. Cuando tú lo mides, si tú mides en términos de exportaciones, medido así, es con ellos que te compite. O sea, es importante con las zonas francas. Bueno, queda por debajo, pero compite con ellos. No, está entonces entre los grandes. Sí, claro que sí. De hecho, el recurso humano dominicano mejor pagado es el beisbolista. O sea, por encima de los médicos, por encima de... A ver, el punto es, ¿cuántos ingenieros civiles dominicanos, por ejemplo, ganan de promedio 4 millones de dólares al año, que fue lo que ganaron los peloteros dominicanos en las grandes ligas? O sea, hay ingenieros que sí, que le va bien, hay médicos que le va bien, pero ¿cuántos profesionales dominicanos ganan de promedio sobre los 4 millones de dólares al año? En carreras, si eso está, que duran de promedio 5 años y medio. Eso dura la carrera de un pelotero, 5 años y medio. Si tú haces ese cálculo, ese pelotero promedio te termina ganando sobre los 20 millones de dólares. Eso está estudiado, o sea, se está hablando actualmente de 1.200 millones de pesos. O sea, una cifra muy respetable. Bastante.
Ha sido tal el caso, como usted también ya mencionó, que la MLB ha tomado medidas para que estos jóvenes no se lleven todo ese dinero como pasaba antes, Sí. lo desgasten, algunos que han muerto, se han lesionado Sí. haciendo carreras de motores, haciendo líos de Sí. falda, por así decirlo, Sí. amoríos, que entonces ha restringido la cantidad de dinero que le llega a estos jóvenes talentos y a su familia con contratos para que así puedan manejarse y llegar a frucción. Fíjate, de momento eso todavía no entra en vigencia. La ley de béisbol que fue aprobada en el Senado, está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, plantea que el jugador se le retenga un 40% del bono a partir de los $50,000, esos que ganan más de $50,000, que reciben, que se les retenga ese 40% del bono hasta que él cumple 18 años. Sí, ¿por qué? Porque sobran los ejemplos de prospectos que recibieron un buen dinero. Vaya, eso también ocurre con mucha gente que se gana la loto y con muchos empresarios que ganaron buen dinero. Ocurre aquí, ocurre en Londres, ocurre en Madrid, en Tokio, sí ocurre. Pero sí, el problema es que aquellas personas fracasan, ok, ya siendo adultos. En este caso, el niño firma con 16 años, no tiene la madurez financiera, no necesariamente tiene la mayor ayuda de la familia, que quizá tampoco tiene la madurez para manejar esa cantidad de dinero. Entonces hay muchos casos de jugadores que firmaron por un buen dinero, pero que eventualmente ese dinero lo desperdiciaron temprano. Y muchos de ellos ya a los 20 años ya están fuera de béisbol porque la carrera dura muy poco y ya no hay ni béisbol, ni hay dinero, pero tampoco hay educación. Es decir, que se enfrentan a un escenario muy difícil, con muchos obstáculos. Entonces, el fin de esta ley, que tiene sus cuestionamientos, es que ese jugador, cuando firme, deje ese 40%, vaya a un fideicomiso y a partir de los 18 años, él pueda tener acceso a él. Hay que tomar en cuenta, ya a los 18 años tú eres un adulto, ya conoces un poquito más de la vida, ya ese jugador probablemente ha viajado, ya probablemente ese jugador ha visto más ejemplos, ha visto que esa carrera que te prometían de 10 años, de 15 años, no necesariamente va a ser así. Entonces, la idea, lo que busca ese proyecto es eso. Eso todavía no está en vigencia. Okay. No, muchísimas gracias por aclarar. Para ir acabando, ¿Sí? Quisiéramos entonces mencionar el tema de la pelota local, de la Lidón. Ya. Tenemos el caso muy curioso de Albert Pujols, que ha arrasado con el Escogido, sigue en la cabeza, y las Águilas Cibaeñas, que comenzaron terrible, yo soy aguilucho, lo tengo que decir, nos dieron una pela sin calzón, y ahora tenemos entonces este curioso caso de que ambos líderes de estas agrupaciones, ambos managers, fueron jugadores que compartieron equipo. Y si se quiere decir, ahora son rivales, por casualidades de la vida. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, el fanático dominicano tiene el privilegio en esta temporada de ir al estadio y ver dirigiendo a dos jugadores. Uno de ellos es una leyenda que podrá entrar hasta con el 100% de las boletas, a Cooperstown, Albert Pujols, y a Yadier Molina, que es un candidato muy serio a llegar al Salón de la Fama. Incluso se pudiera dar el caso de que pudieran ingresar el mismo año a Cooperstown. Méritos los tienen ambos. Ambos jugadores, exjugadores, Molina, un receptor, que es el pelotero que más de frente, el único que tiene de frente a todos sus compañeros y que dirige más el juego, mostró un interés inmediato por dirigir. De hecho, terminando su carrera como pelotero, se fue a dirigir a Venezuela. Quiere hacer carrera. Pujols también quiere hacer carrera en las grandes ligas. No es normal que un jugador con tanta grandeza como Pujols quiera dirigir. Dirigir, señores, es un trabajo muy estresante, muy demandante. A muchas personas les cuesta asimilar cómo un jugador que tuvo tanta grandeza, que ganó tan buen dinero y que tiene trabajo garantizado como asesor, quiere estar en el terreno. Pujols dice que él aprendió muchas cosas que no se las quiere llevar al cementerio, que él quiere pasársela a los jugadores. Él quiere dirigir en las grandes ligas. Él se apunta desde ya como un serio candidato a dirigir el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Y el Escogido le preparó un buen plantel
como ha quedado demostrado en esta primera parte del torneo. Un equipo que ha sido puntero, que ha navegado cómodo, más allá de una pequeña racha que tuvo, pero que ha navegado cómodo. El caso de las Águilas, Molina llega en un momento de algo extraño, o sea, votan al dirigente Manny García con apenas 9 partidos. Eso es algo que no se había visto. El Lidón arrancando una temporada. Y con Molina, mira cómo el equipo está en zona de playoff. O sea, el rendimiento del equipo sin duda ha mejorado. Un equipo que viene de quedarse fuera de playoff la temporada pasada, lo que es una tragedia en Santiago y el Cibao. Un equipo tan emblemático como ese de las Águilas. Y nos presentamos, nos preparamos para afrontar un mes de diciembre y posiblemente un round robin bastante interesante, enfrentando a dos jugadores que, aparte de que se miden ahora como entrenadores, pero que son muy grandes amigos. O sea, el que puede ir al play, el que puede seguir la pelota, se puede dar banquetes si se quiere, porque está presenciando una rivalidad o el inicio de una rivalidad que tiene muchos condimentos especiales.